tenemos acá en nefropatías glomerulares. Las no proliferativas, como indicamos, asociadas más que todo a proteinurias puras, asociadas a síndromes nefróticos puros. Acá tenemos prácticamente la nefropatía de cambios mínimos, que habitualmente se presenta a temprana edad en los niños, y lo que se observa justamente son los glomérulos normales. Es de causa idiopática. Esta frecuencia pues también se puede observar en los adultos, pero la población infantil es la más importante. La etiología es desconocida. Algunos pacientes sufren atopía. Atopía son pacientes que tienen alergias a diferentes factores. Son niños que tienen alergia al polvo, alergia al ácaro, alergia a alimentos, hacen prurito, dermatitis atópica de niños, hacen síndrome del pañal, en el cual hacen dermatitis por el mismo pañal. Son ese tipo de población que puede estar, digamos, influenciada para poder generar cambios mínimos. Aquellos pacientes también se asocian en algunos casos con linfoma o sarampión. Y bueno, acá lo que hay que tomar en cuenta es que hasta una picadura de abeja o una vacuna puede exacerbar. Acuérdense que cuando hubo la vacuna del COVID dio glomerulopatías nuevas, ¿ya? Dentro del síndrome nefrótico. Igualmente la picadura de una abeja. ¿Por qué? Porque lo que se hace es se hiperestimula el sistema inmunológico. ¿Por qué? Cuando te pica el mosquito, prácticamente dentro de su saliva hay otros componentes antigénicos de otras personas, sangre que ha picado de otro lugar, del mismo mosquito, y eso hace que tu sistema inmunológico despierte. Y justamente ese despertar del sistema inmunológico puede estar disregulado, y cuando se disregula genera estas glomerulopatías. La patogenia es conocida, aunque se ha implicado que los linfocitos T son la causa más importante. Hay ausencia de depósitos de inmunoglobulinas. Es muy importante, no hay depósitos. Y la respuesta a esteroides es muy buena. Puede haber una disfunción reversible del podocito. Lo más característico es ver una albuminuria selectiva, ¿no es cierto? Una proteinuria selectiva asociada a albúminas. Y en la anatomopatología, lo que tiene que resaltar es específicamente la inmunofluorescencia, que hay depósitos de inmunoglobulina a nivel mesangial. Una proliferación mesangial con ausencia de depósitos de inmunidad. Esta proliferación mesangial es leve. Normalmente cuando ya se hace microscopía electrónica recién se ve la fusión de esos pericelos. Esa fusión de pericelos puede estar marcado, por ejemplo, acá por ejemplo. Ven, esto es una microscopía electrónica. Lo que están viendo internamente es una célula endotelial, ¿ya? La membrana basal. Y lo que está afuera pues son los pericelos de tercera o cuarta generación con nuestro podocito, que es la célula epitelial, ¿no es cierto? Conforme su estructura prácticamente está normal acá. ¿Por qué? Porque el slip diafragmático está libre, está funcionando. Pero ahora veamos esta estructura que nos presentan acá. Una estructura irregular, no se diferencian bien los pericelos. Esa fusión de pericelos es la que habitualmente nosotros observamos por microscopía electrónica. Entonces, cuando nosotros hablamos pues, de cambios mínimos, nosotros podemos ver esto, ¿no? Habitualmente, este glomérulo sería así normal. Esto es una microscopía óptica, ¿ok? Acá, por ejemplo, en algunos casos se observa depósitos leves mesangiales, pero son casos excepcionales, un 5%, ya que en su mayoría no debería existir. Acá es clásico el síndrome nefrótico, es puro, así como ustedes lo hemos aprendido, proteinuria, albuminuria, hipoalbuminemia, ¿no es cierto? Asociado a ¿qué más? Lipiduria, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, ¿no es cierto? Entonces es clásico, y lo que hay que definir bien, y lo que hemos hablado en el síndrome proteinúrico, es también la proporción. En niños se llama síndrome nefrótico cuando es mayor a 40. El valor normal es menos de 4, por si acaso. Y en adultos es cuando es más de 3.500, 3.5 gramos o 3.500 miligramos. El valor normal, les voy a hacer recordar, es entre 150. ¿Ok? La hipoalbuminemia tiene que ser marcada, menor a 3 gramos. Ya hablamos de lo que es leve, moderado y severo. Por lo menos cuando hay hipoalbuminemia severa, sí va a tener efecto específicamente sobre lo que es la presión oncótica. No es a un 100%, pero nosotros tenemos que estar observando y viendo qué es lo esperable. Así como cualquier otro síndrome nefrótico, florido está asociado a qué? A algunos casos a trombosis o infecciones. Ya lo hablamos por qué motivo, ¿no es cierto? Tratamiento de esteroides, acá responden bien. La biopsia solamente se da si hay resistencia a esteroides. En los adultos sí hay una biopsia, es muy importante.
cuando hay brotes, hay que nosotros catalogar cómo es el brote, si es persistente o no, si ya dijimos si hay recurrencia de la patología. Sí, específicamente nosotros vemos pues que esta frecuencia tiene que disminuir con la edad. O sea, mientras más pequeñito, probablemente pues menos frecuencia hay. A diferencia de niños un poco más grandes. El pronóstico es bueno con el tratamiento de esteroides. Y acá nosotros tenemos que definir que si ya hay una resistencia a esteroides, podría estar indicando que ya es otra enfermedad, la cual vamos a ver a continuación. Entonces, el tratamiento y las medidas generales que se hacen: reposo, restricción de sal, diuréticos, claro, según el paciente tenga una buena diuresis para evitar hipotensión. Esteroides de inicio, inmunosupresores, podemos también manejar algunos inmunosupresores cuando tenemos pues recaídas frecuentes de este problema. Y los objetivos son una inducción rápida en remisión, que quiere decir que normalmente sea corticosteroides y se espera que la patología pues ceda en un corto tiempo. Hay que prevenir las recaídas, para eso hay muchas técnicas. Nosotros, por ejemplo, para poder dar esteroides, normalmente damos a una alta dosis, manejamos de 60 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal por unos 7 a 10 días y luego se baja a 40 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. Igual, cuando tenemos que disminuir nosotros lo que es la dosis de esteroides, porque se disminuye en el tiempo una vez que se haya alcanzado el objetivo en el paciente, específicamente no se puede hacer disminuciones muy rápidas porque nos genera recaídas. Tampoco nosotros podemos mantener mucho tiempo con dosis muy altas porque generamos síndrome de Cushing. Entonces, hay que evitar específicamente la iatrogenia, en el sentido de que los inmunosupresores, como les decía, son de doble filo. Pueden ayudar, pero a la vez dañar al paciente, ¿no es cierto? Hay niños que a veces se les maneja mal y generan pues Cushing, o se les maneja mal frente a infecciones, o simplemente no se observa esa respuesta al corticoide y pueda tener recaídas y sin embargo puedas mantener corticoides a altas dosis. El corticoide tiene más de 25 efectos colaterales, de los cuales pues, ustedes tienen que saber los más importantes. Los más importantes es retención hidrosalina. Pese a que nosotros estamos observando el paciente que hay retención, genera retención hidrosalina. ¿Qué más? Osteopenia, ¿por qué? Porque hay liberación de calcio, ¿no es cierto?, a la sangre. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace. ¿Qué más genera? Insomnio. ¿Qué más genera, chicos? Inmunosupresión, el efecto que nos importa. Y así hay muchos otros más, 25, o sea, es variable, hay muchos, muy complejo es el corticoide. Cuando ustedes van a empezar a manejar, van a tener hasta miedo de decir, me daré esto, me generará algo malo, no. La idea es, la enfermedad que se diagnostica, pues ya tiene un plan de tratamiento, igual cualquier patología que use corticoides, igual tiene un plan de tratamiento. Lo único que hay que hacer es aplicar el plan de tratamiento y en cuanto ya se alcancen los objetivos, también saber cómo disminuir los corticoides. Y eso que ahorita actualmente los corticoides nos ayudan en una gama de enfermedades. Acuérdense que en el COVID, ¿cuál era la salvación? Los corticoides, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir? O sea, COVID. ¿Por qué los corticoides eran salvación? Por el efecto antiinflamatorio y el efecto, ¿cómo se llama esto? Para hay que tomar en cuenta que el primer brote, como les decía, esta dosis, por ejemplo, que damos es una dosis de adulto, 1 miligramo por kilogramo por día. En niños normalmente manejamos 60 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. Y bueno, se empieza a descender. En adultos, normalmente, pues, la remisión, que es el término exacto cuando ya prácticamente se ha negativizado la proteína, todo ha vuelto a lo normal, se espera un promedio de 8 semanas. Y en algunos casos pues, se puede prolongar. Algunos dicen de 12 a 16 semanas. Pero la respuesta más precoz... Debes casarte con él. Toma el dinero, arréglate. Cásate conmigo en Seven. Hasta telenovelas ahora en el teclado. ¿Cómo es? ¿Cómo ha cambiado todo? Entonces, el tratamiento de los brotes sucesivos puede haber un 30% de brote único, 20% infrecuentes, como en el primero, o 50% frecuentes. Entonces, estos brotes sucesivos normalmente, pues, a veces, cuando uno trata de buscar una mínima dosis de esteroides, la idea es que se mantenga sin brote. ¿Por qué? Porque tampoco el paciente puede estar con esteroides toda la vida, forever, no es así. Nosotros tenemos que planear y indicar que, así como hay una curva de dosis,
al tratar de alcanzar la dosis mínima, pues se trate de tener cuidado porque puede tener estos brotes. Entonces, algunos pacientes pueden ser córtico-dependientes en el sentido de que tú ya hiciste ya la curva, estás bajando y otra vez la enfermedad se prende y tú tienes que subir otra vez. Otra vez intentas bajar, se prende la enfermedad y otra vez. A eso se llama pues, córtico-dependiente. ¿Sí? Sin corticoides a dosis alta, entonces la enfermedad nuevamente empieza a rebrotar. Y eso es inadecuado, por eso es que tenemos otros ahorradores de corticoides, que son los otros inmunosupresores. Acá tenemos la ciclosporina tipo A, por ejemplo. ¿No? Y esto lo aplicamos y tiene muy buena respuesta, más que todo en la focal segmentaria, pero también en cambios mínimos. Esta patología ya es diferente a la de cambios mínimos, o podríamos hablar que acá ya sería una lesión, se llama focal segmentaria, porque tiene efectos pues por partes a nivel glomerular y por partes a nivel renal. Entonces, acá lo que define su característica es la esclerosis, esa cicatriz fibrosa. Y en algunas zonas son segmentarias de algunos glomérulos, que quiere decir focal. Entonces, como nosotros vamos a observar específicamente en esta patología, sus características morfológicas son que siempre afectan a los glomérulos yuxtamedulares. ¿Ya? Su lesión focal se adhiere a la cápsula de Bowman. Acá, por ejemplo, podemos ver que todo esto es el glomérulo, si se dan cuenta. Entonces, esta zona que ya está esclerosada, ¿qué ha pasado? Se está pegando a la cápsula de Bowman. Algunas lesiones hialinas. ¿Por qué son lesiones hialinas? Porque prácticamente algunas luces de los vasos se llenan de sustancia proteinácea. La proteína que normalmente es la proteinuria que se conglomera, entonces genera estas lesiones hialinas. Hay depósitos IgM de carácter focal. Acá también en la fusión de podocitos se refiere que no es un dato no específico, pero tenemos que entender una cosa: si hay esclerosis, pues si en el anterior, que era cambios mínimos, y solamente se veía algo sucinto por microscopía electrónica, y por microscopía óptica nada, acá al tener esclerosis, pues vamos a poder nosotros definir que haya característicamente más lesión. Entonces tenemos dos tipos: la idiopática, que es la que tratamos con corticoides, que es propia del riñón, y la secundaria, en este caso pues que vemos mucho también en la parte clínica. ¿En qué sentido? Disculpe. ¿En qué sentido? De la hiperfiltración glomerular. Tiene sus tumores. Sí, eso. Para eso tenemos que hablar, ya hablamos de reserva funcional renal, creo, ¿no es cierto? Delegado. No. ¿Seguro? Sí, seguro. Vamos a hablar de reserva funcional renal. Digamos, normalmente ambos riñones trabajan al 100%. Si ustedes, por ejemplo, jóvenes que sufren un daño, por ejemplo, Dios no quiera, una anoxia, es un riñón normal. Un riñón normal, su función es al 100%, pero su reserva funcional renal también puede ser otro 100%. Pueden trabajar hasta el doble cada riñón, en el sentido de que no tiene lesión. Y al no haber lesión, prácticamente pues nosotros estamos beneficiados de que no solo el riñón, por si acaso el hígado, se dice que el hígado con 5% puede seguir funcionando. Entonces, casi todos los órganos tienen una reserva funcional bien compleja. Pero si nosotros ya tenemos per se un paciente que tiene pues tal vez 100% de función renal, pero es monorreno, si es monorreno, habitualmente pues ustedes dirán, ¿su reserva funcional renal será igual que un paciente que tiene un riñón normal? No, probablemente no. Acá su reserva funcional va a ser más baja. Va a ser más baja en el sentido de que primeramente es un riñón. ¿Ya? Está bien que ese riñón trabaje al 100%, pero está trabajando por dos. Y como está trabajando por dos, habitualmente la mayoría de riñones que trabajan o sobretrabajan, en los diabéticos, cualquier patología que ustedes se imaginen, acaban en esclerosis. Entonces, ¿qué significa el síndrome de hiperfiltración? Lo que se ha observado es de que se han hecho estudios en ratones, y lo que se hizo específicamente fue esto. A ver,
se hicieron comparaciones. Hubo un ratón de tipo 1 y un ratón 2. Esos ratones que se usan para laboratorio, ¿cómo se llaman, delegado? Mus. No, mus, los ratones blancos que se usan para los músculos, la raza blanca. Ah, sí, los muslos. Mira, entonces se tuvo dos ratones, ¿no? Entonces se evaluó y se trató específicamente de hacer un sobretrabajo en ambos ratones. Pero la principal diferencia es de que a este ratón le extirparon 5/6 de riñón y solo le dejaron 1/6. ¿Ya? Entonces dijeron, a ver, vamos a ver cómo funciona el riñón. Entonces empezaron a observar durante el tiempo que el ratón 2, pues, digamos, le generaban estrés, lesión, hemorragia, deshidratación, le generaban, pues, no sé, ¿qué más puede ser? Oh, ya, lo que quieran. ¿Ya? Y este riñón, pues, respondía. Llegaban a hacer injuria renal aguda en extremos, pero respondía óptimamente a su recuperación. Este riñón ya también este sexto riñón del otro ratón se fue sometido a lo mismo, pero observaron en una primera instancia que respondía al 100%. Respondía al 100% y cuando respondía al 100% decía, muy bien, pero lastimosamente al momento de la recuperación de la función renal tenía una recuperación lenta. Y mientras pasaba más el tiempo, se observaba que tenía una caída de la tasa de filtración glomerular más rápida. O sea, pasaba los ratones, ¿por qué se usan ratoncitos? Porque tienen una vida corta, entonces, entre comillas, asemejan pues la vida de un humano. ¿Un humano cuánto tiempo vive? Digamos, en promedio ustedes será 60 años, como en las épocas antiguas. El promedio real debería ser 80, ¿ya? Pero en los ratoncitos pues viven menos tiempo. Entonces, en ellos lo que se hace es se trata de acelerar los daños y observar en el tiempo de vida que tienen cómo es la recuperación, qué lesiones tienen. Y eso lo traslocan pues en años. Según la edad del ratón, lo traslocan en años de humanos para definir qué es lo que ha pasado. Lógicamente, pues a los ratoncitos que fuera de hacerles extirparles y someterlos a diferentes problemas, no solo acaba ahí, ¿acaba en qué? Biopsia, más que biopsia, muerte de ratón y pues análisis de todos los órganos, para ver cuáles son las repercusiones. Y observaron que la tasa de filtración caía, en un inicio actuaba bien, pero después tenía una recuperación muy lenta de lo que es la función renal. Entonces, ¿qué es lo que ocurría específicamente en este ratón? Lo que ocurría en un inicio, en este ratón, era que los glomérulos sobrantes, ya, vamos a ver aquí. Estos glomérulos sobrantes, que específicamente pues, tenían que trabajar, lo primero que hacían era se hipertrofiaban. Crisis, perdón, era más grande. Al ser más grande, prácticamente, dijeron, sobretrabajo. Entonces, a este fenómeno de sobretrabajo le llamaron un fenómeno de hiperfiltración. Entonces, este fenómeno de hiperfiltración es bueno. ¿Por qué? Porque, muy simple, pues, tiene que trabajar, digamos, el resto del metabolismo que nosotros en cierto grado lo exigimos a nuestros órganos, pero nuestro cuerpo no es un cuerpo en el cual diga, bueno, yo no voy a trabajar porque me llenas de toxinas. No, lo que hace el cuerpo es se adapta. Ustedes en los que van a pasar nefrología renal, conmigo van a ver que los pacientes nefrópatas, enfermos renales crónicos terminales, son iguales, se adaptan. Vivir sin riñones es adaptar. Es una adaptación bien fea, tener anemia, hipertensión, desnutrición, uremia, fetor urémico, escarcho urémico, o sea, en algunos casos pues llegan a tener prurito crónico, adaptarse a una máquina en la cual te conectan y la máquina pues en cierto grado es una máquina pues que digamos es indemne, o sea, no hace daño, no, el que entre la sangre tenga contacto con las líneas arteriovenosas, con el filtro, con el agua que prácticamente genera una planta, todo eso genera noxas, daño. Entonces, este fenómeno de hiperfiltración dijeron, qué extraño, mira, excelente.
es como que nosotros hiciéramos que nuestro glomérulo en años de vida se envejezca más rápido. Esa es la definición. O sea, sobretrabajan, se envejecen y el último fin pues prácticamente era ¿qué? Se esclerosaban, o sea, morían. Uno diría, wow, Dios mío, ya, este riñoncito, pues este ratoncito en cierto grado, al inicio pues iba bien, sobretrabajaba porque las demandas metabólicas y el estrés que se le daba le exigía, porque tenía que eliminar las toxinas, pero tenía una vida más corta y finalmente se esclerosaba, moría. Entonces, si nosotros empezamos a pensar esto, pues ustedes dirán, doctor, entonces, ¿cómo es posible que ocurra eso? Eso ocurre habitualmente también en la vida real, pero no como mecanismos o fenómenos, pues ya acá muy extremo, ¿eh? Dejarle un sexto de riñón al ratón, pues es ser abusivo, ¿no es cierto? Pero también se ve, hay una patología que se ha descrito hace más o menos unos 30 años específicamente, y se observaba pues que una persona que tenía característicamente pues un índice de masa corporal, ya, un índice de masa corporal, es correspondiente a los riñones que tiene, ¿no es cierto? Pero imaginemos pues que esta persona ya no es tan así, entonces tiene, digamos, mayor masa, ¿no es cierto? Y al tener mayor masa, va a tener mayor índice de masa corporal. Entonces, la relación es, si tus riñones nunca han cambiado de tamaño, tampoco van a cambiar de tamaño porque tú aumentes de peso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Acá la demanda metabólica pues va a ser mayor, su demanda metabólica va a ser mayor. Y esa demanda metabólica justamente nos genera un fenómeno casi similar a la hiperfiltración. O sea, si yo peso 60, mi peso seco es 80. Mi peso real, digo, es 80. Para esos 80 kilos, mis riñones trabajan, pues, deberían de trabajar un 100% y tener una reserva funcional de 100%, ¿no es cierto? Pero de pronto, pues, subo a 130, 140, 150 de peso. ¿Qué pasa? Yo voy a estar ya usando, ¿qué? Mi reserva funcional. Entonces, cuando empiezo a usar mi reserva funcional, lógicamente que mis riñones van a actuar igual que este ratoncito que tiene este riñón, van a empezar a hiperfiltrar, van a empezar a esclerosar y finalmente morir. Por eso hay característicamente una patología del obeso con lo que es una glomerulosclerosis focal y segmentaria. Es secundaria en los obesos. Entonces, poco a poco la obesidad pues, se ha convertido no solamente en un factor de riesgo, también se ha convertido en un factor para generar enfermedades y hay muchas otras cosas más. Y nosotros cuando tenemos este tipo de, digamos, de noción en los pacientes, es esperable que nuestros pacientes cuando los manejamos pues tenemos que saber qué es reserva funcional renal. ¿Por qué? Porque de pronto pues el paciente, ¿qué pasa? Como ocurrió un caso, una paciente tengo que en cierto grado, no sé la causa de su enfermedad renal, pero ya vino con una tasa de filtración de 40. Ya bueno, 40, ya está más o menos una creatina de 1.8, 2. Y la paciente pues se le dice dieta, medicación, antiproteinúricos, antihipertensivos, estatinas para el colesterol, triglicéridos, todo se le da. Medidas higiénico-dietéticas para que mejore todo. Pero a veces muchos pacientes quieren sentir eso que se llama mejoría. O sea, me explico, cuando a ustedes les da gripe y toman paracetamol es rico, ¿no? Cetiricina, qué alivio. ¿Ya? Los pacientes quieren sentir eso para decir estoy mejorando. Pero lastimosamente, como este fenómeno es a nivel molecular, no lo van a sentir, no lo sienten. O sea, ellos lo ven como un castigo hacer una dieta, lo ven como un castigo tomar pastillas. La única forma de definir la función a nivel renal, por ejemplo, es la tasa de filtración glomerular. Eso es algo funcional que nosotros podemos aplicar. Y yo habitualmente mido esto para los pacientes. Y lo que ocurrió con esta paciente teniendo una tasa de filtración de 4, se fue de viaje. ¿Ya? 5 días más, 5 días y empezó a consumir alimentos de la calle,
Claro, sin control de sal, sin control de colesterol, sin control de alimentos procesados, ¿no? Y en 5 días vino con hipertensión de lo que estaba normal, 170 a 110, vino edematosa hasta muslos, 4/4, disneica, muy mal. Entonces ella misma dice, doctor, ¿cómo es posible? Y su creatinina subió de 1.7, subió hasta 3.3 o casi 3.5. Entonces un paciente dice, doctor, ¿cómo es posible? Ya estaba al borde de la diálisis y se desespera, ya hay que informar, decir, estás al borde de la diálisis, ya vas a hacer diálisis. Pero también hay que entender una cosa, que si yo no conozco pues cómo actúa tal vez un paciente enfermo renal crónico, que ya no tiene un 100% de función, mire, imagínense, en esa paciente tiene un 40% de función, y su reserva funcional renal pues va a ser mínima. Imagínense que en este paciente es más delicado, ¿ok? Entonces, en esta paciente específicamente se le dijo, ¿sabe qué? Hay que volver a insistir en lo mismo, cumplir lo mismo, tratamiento más intensivo. Se le dio y prácticamente esta paciente no habrá recuperado su 40%, ha recuperado su 30%, de lo que estaba prácticamente en menos del 10%, ¿eh? Menos del 10%. Estaba menos del 10% y ya recupera 30%. Un éxito, ¿eh? Pero si nosotros no definimos esto, es muy simple, ¿eh? Ocurre a veces que el paciente pues cae su función renal, llega a una emergencia y lo clásico, dicen, no hacen relato, no hacen anamnesis, no hacen examen físico, no hacen historia de la enfermedad, lo que ustedes están haciendo en este curso, y finalmente dicen, no, necesita diálisis, lo meten a diálisis y se quedó por siempre en diálisis. La diálisis es buena, es mala a la vez. Todo procedimiento es bueno y malo. Entonces me dirán, doctor, ¿cómo es posible? Entonces, ¿qué hacemos con los pacientes? No es que hacemos, siempre hay riesgos por los procedimientos que se hacen. Entonces, conociendo eso, pues se le da chance a la paciente, se le da tratamiento y recupera su función. Entonces, es un modo de observar y ver que lastimosamente todo lo que nos recomiendan pues las guías de práctica clínica sí son efectivas. Sino el problema es que no sabemos primeramente el patrón de la enfermedad y segundo, el paciente pues a veces no cumple, no es estricto en sus actividades. Y ahí es donde lastimosamente cae pues la función de un órgano. Llegar a ese nivel pues es un poco extremo, pero ya es más frecuente, considerando que ahora hay enfermedades de todo tipo. ¿Qué pasa? Usted se ha colado. Sus dispositivos no pueden entrar. ¿Por qué? Porque ahora ustedes pues se enfrentan a pacientes no simples, ¿eh? Que no son simples. Cuando yo estaba todavía de estudiante, lo clásico era el AYEPI, ¿eh? El AYEPI, que también lo van a hacer seguramente ustedes, que es atención básica, que es lo que se hace en la parte del campo, ¿eh? En el campo se hace mucho eso porque la mayoría de pacientes pues viven en situaciones un poco más extremas de vida y es más frecuente, ¿eh? Pero acá en ciudad ya no. En ciudad ustedes mismos tendrán sus papás, tíos, abuelos, no sé, X, Y, Z, que ya no vienen con una enfermedad, para colmo nosotros mismos nos generamos enfermedades como la hipoactividad, sedentarismo, vicios, alcohol, puede ser fumar, o hasta ahora pues el otro proceso, el otro vicio, el otro problema también es el consumo de alimentos procesados, ¿eh? Entonces nosotros tenemos que definir... Ahora, no voy a... ¿Una cara? No te preocupes. Sí, claro. Muy informal. Secretario. Todos los conocidos. Por eso es que acá dentro de la característica de focal cementaria, fíjense que para que sea una glomerulopatía primaria, nosotros tenemos lo que son, hay unos glomérulos yuxtamedulares, ¿ya? Si esos glomérulos yuxtamedulares tienen esclerosis, se llama glomerulosclerosis focal cementaria primaria. ¿Por qué? Porque hay una teoría que dice que todos los glomérulos nacen a nivel de la cortical y mientras uno va desarrollando el riñón empieza a migrar hasta esta zona yuxtamedular.
Entonces, se supone que estos glomérulos que están en el ducto medular son los glomérulos que tienen mayor capacidad, son los más viejos, los más experimentados, en otra palabra. ¿Ya? Y al ser más experimentados, cuando nosotros tenemos una focal segmentaria, son los primeros que se dañan en una primaria. ¿Ok? Entonces, estas características que nosotros vamos a observar, si bien es cierto, les dije, casi todas las enfermedades llegan a esclerosis, para definir una glomerulosclerosis focal segmentaria primaria, por lo menos tienen que tener estas características de lo que es la histopatología. Como les decía, los deportes de higiene. Bueno, acá hablamos del estado de hiperfiltración. Considerar que acá cuando les habla de la hiperfiltración, se supone que el glomérulo que ya hiperfiltrado, que se muere, ¿qué va a hacer? Va a generar que los otros glomérulos que están todavía vivos, igual hiperfiltren más. Entonces es como un círculo vicioso. Si bien es cierto, nosotros generamos mayor demanda al riñón para sobretrabajo, pero al morir este glomérulo y no tener control específicamente de este punto, porque nosotros podemos revertir de la hiperfiltración a un glomérulo normal, pero si no tenemos control, va a ser un ciclo vicioso en el cual, si ya estoy perdido, si he perdido ya un sexto de riñón y empiezan a morir más glomérulos, ¿qué voy a tener? Lo mismo, mayor hiperfiltración. Entonces este círculo tiene que cerrarse. Por eso es que acá dice pues la disminución de la masa renal de cualquier etiología. O sea, disminución de la masa renal de cualquier etiología es lo que genera esta hiperfiltración. Apenas tenemos lesión de esclerosis, cicatrices renales, es un mecanismo por el cual nosotros vamos a generar futuramente pues un daño o una enfermedad renal. Un ejemplo clásico que siempre les digo a los chicos es, por ejemplo, un prematuro. Cuando nace un prematuro, ¿con cuántos millones de glomérulos tiene que nacer? Por lo menos de 800.000 a 1.2. Pero un prematuro pues no ha terminado de desarrollarse. Imaginemos que a sus 26 semanas nazca. ¿Tendrá sus 800.000 a 1.2? No, pues nacerá, quién sabe, con 400.000. Entonces, de base, ese prematuro va a tener problemas renales a futuro, porque no va a tener la cantidad de glomérulos para el metabolismo de su propio cuerpo. Y lo que va a generar es hiperfiltración. Entonces, son ese típicos pacientes. Doctor, ¿sabe qué? Tengo 40 años, trabajo incansablemente, no soy obeso, no bebo, no tengo nada, pero ya tengo hipertensión arterial. Y le pregunté, ¿y qué antecedente tenía? Era prematuro. Nada más. Pero bueno, la prematurez genera muchas otras cosas más, por si acaso, no solamente eso. Ese es un detallito de la enfermedad renal, porque hay lesiones terribles por la prematurez. Pero esa es la medicina actual. ¿Y por qué hay prematurez? Es lastimosamente también por la fisiología de las mujeres. Cambia la fisiología. Cambia el modo como llevan sus embarazos y eso lastimosamente sí o sí afecta. La dieta que lleva la gestante afecta también en cuanto a lo que es una buena gestación o una mala gestación, la actividad física, muchas otras cosas. Por eso, como son acá varias, creo que hay más chicas que chicos. ¿Cuántas chicas hay? 60, 40, como más o menos. Entonces el delegado tiene que saber todo. Tiene que saber sus correos, investigar si por ahí alguien agarra un arma y como en las universidades de Estados Unidos. Claro, son 75% a 25%. Ah, no decía 60-40. No, ahorita acabo de comprobar. 75 a 25. Sí. O sea, ya son escasos. Psiquiatra, ¿cómo es? ¿No? No, venga a ser psiquiatra. No, yo les pido, ¿qué van a hacer? Por si acaso, los que todavía no han rotado conmigo tienen ahí su especialidad. Y tienen que aprender a ser responsables de lo que van a hacer. Si ustedes van a ser médicos, tienen que ser responsables de lo que van a hacer. Primero van a ver una persona y si no la ven bien, se va a morir. Y si a ustedes les gusta matar gente, en buena hora. Por eso le dicen el título antiguo, pues matasanos, dicen, ¿no? Pero eso es un argot general, no es cierto eso. Pero nos podemos volver a convertir en eso si es que no estudiamos, no sabemos aplicar la medicina. Hablando de este punto, en las secundarias, hay, si se dan cuenta, pues, la obesidad está, el VIH, parvovirus B19, ya son enfermedades que ustedes pues no van a ver probablemente si no hacen la especialidad, pero sí existe. En la experiencia sí se observa que esas cosas suceden. Paciente con VIH, el famoso nadie,
nefropatía asociada a VIH, en el cual el virus específicamente afecta al glomérulo, afecta a células tubulares, lesionándolas y dañándolas. Como lesión y daño, pues glomérulo, lógico, pérdida de masa, pérdida de glomérulos, entonces hiperfiltración. Entonces acá ahí podrán observar que dentro de las focales segmentarias, pues en cierto grado, pues dentro de los síndromes nefróticos, hay característicamente ya síndrome nefrótico congénito, en el cual tiene que ver mucho lo que es la ultraestructura del epitelio diafragmático y con deficiencias de algunas nefrinas, podocinas, algunas partes de la alfa-actinina, por ejemplo, o moléculas de anclaje como la CD2AP, etc. Las primarias, pues las que hemos hablado, y las secundarias, un mundo. Hay malignas por toxicidad, por heroína, por hiperfiltración, relación de hiperfiltración por diferentes mecanismos. Acá, bueno, acá es muy común la reducción importante de la masa renal funcionante. Por ejemplo, un solo riñón es más nefrectomía parcial del otro. Acá nosotros podemos definir pues que todo paciente que es sometido a nefrectomía, sí o sí tiene que ir al nefrólogo. Todo paciente que dona su riñón, sí o sí tiene que verlo al nefrólogo. Todo paciente que tiene un riñón hipoplásico, nefrólogo, por más que su función renal esté normal, porque hemos visto cuál es el mecanismo que va a generar daño. Y lo peor, a veces hay jóvenes, monorreno, ¿cuánto? 110 kilos. A colmo, ¿qué? Fuma, bebe, no tiene un control sedentario, hipoactivo, hipertenso, bueno, eso pues, eso es característico que ese riñón no va a durar mucho. Y es que cada función de órgano es dependiente de cuánto nosotros generemos pues ese abuso a nuestro organismo. Siempre les digo, a partir de los 45 años baja la tasa de filtración 1% por año. Será lo mismo paciente de 45 años sin factores de riesgo, otro que tiene solo diabetes, otro que tiene diabetes, hipertensión, otro que tiene obesidad, diabetes, hipertensión, otro que tiene obesidad, diabetes, hipertensión y para colmo también tiene poliglobulia. ¿Será lo mismo el factor de riesgo? No, es diferente. En los que tienen más comorbilidad se acelera un poco más. La pérdida de la función renal ya no es pues 1%. En un diabético, simplemente por ser diabético, ya no controlado sube hasta 3 a 5% de pérdida de función renal por año. Es terrible la situación. Y eso no se siente, chicos, no se siente, para que me entiendan. El paciente no siente nada. Por eso, característicamente, los pacientes con patología renal son pacientes que tienen que hacerse lo que se llama nefroprotección y nefroprevención, según los riesgos que tengan, porque a la final siempre llegan a daños mayores, y más cuando no saben o no se informan característicamente de lo que tienen, ¿no? Entonces, acá tenemos las focales secundarias, a la lista gigante que nosotros podemos ver, y hay algo que dentro de esta focal segmentaria todavía hablamos, lo que les estaba diciendo, los antiproteinúricos. Los antiproteinúricos en cierto grado no se aplica a todos, se aplica en ciertas patologías, la focal segmentaria es una de ellas, la respuesta es relativamente, a diferencia por ejemplo de una proteinuria por una vasculitis en la cual no hay mucha respuesta. Acá ya no es solo fusión de povocitos, acá hay daño y pérdidas. El povocito vuela, se vuela al espacio urinario. O sea, donde está la cápsula de Bowman y se colecciona la orina, ese se llama espacio urinario. Ahí vuelan los povocitos, están dando vueltas porque se esfacelan. Entonces, acá tenemos que ver que el tipo de muertes por apoptosis, en las primarias, habitualmente pues tenemos que ver nosotros lo que es el factor de permeabilidad glomerular, porque podemos nosotros definir que hay recurrencia en pacientes post-trasplante. Me explico, Usted dice, doctor, ¿qué ha pasado? Paciente, doctor, ¿por qué otra vez estoy mal si ya me han trasplantado? ¿Qué pasa? Se ha observado que los pacientes que, digamos, han perdido un órgano por una glomerulopatía primaria, es raro, ha perdido sus riñones por glomerulopatía primaria. Entonces dices, bueno, qué pena, ya tuviste el por ejemplo, glomerulosclerosis focal segmentaria, muy bien. Y tiene suerte, ok, se le ponen nuevos riñones, un nuevo riñón se le coloca,
Y de pronto el paciente, pues de acá a un año, 2 años, quién sabe, según los factores de riesgo que tenga, empieza a hacer proteinuria. ¿Cómo? ¿Está haciendo proteinuria en su nuevo riñón? ¿Cómo es posible? Es raro. Y le da nuevamente la glomerulopatía primaria que generó el daño al riñón, le da en el riñón, en este caso donado. Entonces hay una relación estrecha, imagínense. Entonces, esto ya va más allá pues de solamente que el riñón es afectado, ¿no? Hay una memoria del sistema inmunológico para generar este tipo de daños persistentes. O sea, de cajón ya el sistema inmunológico se agarró con el riñón y dijo no lo soy, lo mato, y después si viene otro igual lo mato. Por eso es muy importante y es bueno que cuando se hace trasplante renal, la inmunosupresión que se da pues también tiene un efecto, ¿eh? Es un efecto de tratamiento entre comillas, pero ese tratamiento a veces es insuficiente para lo que es esta recaída o recurrencia de la enfermedad en el post-trasplantado. Acá tenemos también que observar pues, que no solamente pues, hay este tipo de esclerosis, o sea, cicatrices, hay otros problemas que ya hablamos de los factores hemodinámicos, hay aumento de la presión intraglomerular, puede haber trombosis capilar y glomerular, ¿ya? Y apoptosis, ¿eh? Bueno, estos son pues los síndromes nefróticos familiares, como les decía. Acá podemos tener, por ejemplo, una focal segmentaria primaria autosómica dominante por la deficiencia de la alfa-arginina 4. La clínica, proteinuria a veces asintomática, ¿ya? En ocasiones se acompaña de microhematuria, de poca intensidad, a diferencia de la de cambios mínimos. El síndrome nefrótico es muy importante que se presente acá con proteinuria de rango nefrótico. Normalmente cuando tienes un síndrome nefrótico y no llega a rango nefrótico, puedes estar perfilándote frente a un secundario. Cuando hablamos de proteinuria, yo sé que en su cabecita solo queda 3.5, créanme, es lo único que les va a quedar. Cuando van a estar hablando del examen recién, 3.5, y les van a poner en el examen 3.5, ya se borra el resto. No es broma, en el examen igual pongo rango normal de proteínas, 3.5, todos. ¿Ya? Pero lo que hay que nosotros definir es que la proteinuria actualmente es un buen marcador, pero es variable. O sea, tantas patologías hay de estas glomerulopatías que la proteinuria resulta ser muy beneficiosa para definir, tal vez de un inicio, para definir si hay un síndrome nefrótico puro, impuro, o un nefrótico nefrítico, como se habla antiguamente. Pero lo más importante es que se ha vuelto un marcador en las glomerulopatías primarias y en las secundarias. Por ejemplo, una secundaria, la diabetes mellitus, ¿eh? Tengo albuminuria de 600, ya es una albuminuria severa. Doy tratamiento y veo que la albuminuria empieza a reducirse. Es bueno, ¿eh? ¿Por qué? Porque ya te dice pues, que estoy yendo bien, estoy haciendo bien las cosas. Igual en las primarias, o sea, tengo una proteinuria tal vez de 10.000, 12.000, o 18.000 o 20.000, exagerado. Y le pulso y digo, oye, mira, interesante, ya ha bajado, ya está en 2.000, ya está en 1.000, ya está en 500. Entonces, resulta ser, digamos, la proteinuria un marcador para diagnóstico, pero también nos resulta también para lo que es manejo de tratamiento y pronóstico, ¿ya? Hay glomerulopatías secundarias que habitualmente asociadas al síndrome nefrótico, por ejemplo las amiloidosis que son secundarias, en la cual tú das tratamiento, como a veces nos quedamos así, sin armas, te sale la biopsia específica y dice, parece secundaria, no me especificaba, es que a veces las biopsias no te dicen, tiene un nombre, apellido y todo, no te guían para una patología. Pero sin embargo tú dices, le doy pulso, hoy no hay respuesta a nada, le das otro pulso, subes nada, no hay respuesta a nada. Pero tú observas que la proteinuria lastimosamente es de rango nefrótico. Ese punto de rango nefrótico es muy importante porque ese riñón va a esclerosar probablemente en 2 a 3 años. O sea, en otras palabras, va a hacer daño renal terminal en 2 a 3 años, si no controlas la proteinuria. Y es triste porque a veces tú ves la proteinuria y no sabes qué hacer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una amiloidosis secundaria. Tuvo tuberculosis de niño y eso ha generado pues un acúmulo de tejido amiloide a nivel renal
No hay vuelta que dar. No hay tratamiento. La bibliografía dice, trata la noxa primaria, o sea, trata la TB. Ya tuvo, pues, ya no tiene, ¿qué hago ahora? ¿Qué voy a tratar? Entonces tú observas y ves nomás y tratas de manejar y a la final acaba en diálisis. Acá, característicamente, en algunos casos, pues, no es algunos casos, la mayoría se relaciona pues a daño renal. O sea, al ser silenciosa, hay daño renal. Tenemos por eso los estadios, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sí, hay de todo. Entonces, imagínense que tuvo, oh, sorpresa, alguno de ustedes, doctor, estoy orinando espuma, tasa de filtración, un 3A. ¿Lo ha sentido, lo ha visto? Nada. Entonces, en ahí ya tú, cuando dices, tiene 3, ya, Dios mío, tiene proteinuria, ya hay esclerosis. En mi cabeza estoy pensando todo lo que les he dicho, todo eso. Reserva funcional baja, glomerulosclerosis, hiperfiltración. Hay que empezar a definir qué patología primaria es, para qué, para empezar a dar tratamiento. Entonces, ¿sirve o no sirve? Sirve mucho, ¿no es cierto? En el diagnóstico, acá lo que en las secundarias, como hemos dicho, la pérdida de masa renal, pues está relacionado pues específicamente a una hiperfiltración. ¿Y hiperfiltración que nos va a dar? Proteinuria. Y esta proteinuria, normalmente pues secundaria, no cumple todos los criterios. Nosotros, bueno, yo particularmente leí y buscaba unas otras bibliografías, y en otras bibliografías se habla de espectro nefrótico. O sea, el espectro nefrótico es algo que nosotros debemos de definir desde el punto de vista que es un síndrome nefrótico, pero que no cumple lo clásico. Y cuando no cumple lo clásico, ya te estás poniendo a pensar, debe haber una secundaria. Tenemos un paciente, creo que vamos a presentar el grupo 1 del caso clínico. Es un señor que tiene un síndrome nefrótico, ha salido su biopsia, parece una membranosa primaria, pero lo que más raro es, ¿cuánto de proteína, albúmina tenía? Creo que tiene 1.8, o 1.3 o 4, no me acuerdo. Está baja la proteína, pero tú lo ves sin edema. Qué raro, no tiene edema. No hay edemas, debería de tener, ya tuvo antes, al inicio, pero ahora que se ha adaptado, está con tratamiento, no mejora la proteinuria. El rango de proteinuria siempre ha sido más de 3, hasta bajó a 2 y ahí otra vez subió a 5. Pero en ahí tú ves pues un comportamiento atípico, dices, qué raro, no cumple lo que habitualmente observamos. En ahí estás pensando en algo secundario, algo más debe haber. Bueno, al final lo hemos catalogado como un lupus ANA negativo. Para, claro, o sea, lo hemos catalogado, es un 5%, pero a veces existen esas cosas. Créanme que el sistema inmunológico es tan maravilloso que espero que cuando hagan inmunología pues les aperturen la mente, aunque creo que no les enseñan bien, pero la idea es que ustedes alucinen. Todo es ahora inmunología, todo es inmunología. Si no les enseñan bien inmunología, demás están haciendo ese curso. Todas las patologías, enfermedades, todo es inmunología, hasta los procedimientos quirúrgicos, todo es inmunología. De ahí depende el éxito de nuestro tratamiento. Doctor, tienen con chicos. Qué bueno. Sí, los invito a retirar. Muy bien. Apresúrense, chicos, retírense. Interrumpen la clase. Qué raro, Pharma tiene. Sí, ¿Qué se hacían los lunes? ¿Por qué no pasaba? no sé, lo que me ha pasado. Es tema de. Es que En el pronóstico, como hay una pérdida progresiva de daño renal, se indica que los pacientes pueden llegar pues en este rango tan extenso de una insuficiencia renal terminal, de 5 a 20 años. ¿Y de quién es dependiente? Nuevamente les digo, de la proteinuria. Es dependiente de la proteinuria. Y también del tipo. ¿De qué tipo? La focal segmentaria característicamente tiene 4 tipos. ¿Ya? Subtipos. ¿Ya? Fuera de decir, hoy sí es focal segmentaria, tiene subtipos. Y la peor es la colapsante. ¿Ya? Y la colapsante se da en el VIH. ¿Ya? Entonces, pacientes, o también en otras que no tienen VIH. Tuvo un caso de una joven de 22 años. Se le hizo biopsia, todo terrible. Se supo que era una numerosclerosis focal y segmentaria tipo colapsante. Igual se le dio un supresor A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Igual el riñón terminó destrozado.
llegó a diálisis y ahorita está en diálisis. Creo que lleva ya 5 o 6 años en diálisis. Entonces, fíjense que cuando nosotros tenemos pues un estado, digamos, una variante histológica ya, digamos, típica de pacientes que no respondía, podemos decir nosotros pues que el pronóstico es muy malo, ¿eh? Y también esto se ve ya en inmunofluorescencia, se ve más óptimamente. Por ejemplo, un ejemplo no les pongo. En el lupus, cuando nosotros tenemos ya por inmunofluorescencia C1Q, dice, Dios mío, este lupus va a ser refractario al tratamiento, solamente por tener un marcador. Eso enmarca que dentro de la histopatología, pues ya no solamente nos va a hablar de características morfológicas, sino nos va a hablar de características pronósticas también. Acá la remisión espontánea es poco frecuente, pero sí se ha observado, sí hay remisión espontánea en los pacientes, no sé cómo, pero sí hay. Pero enmarca específicamente pues el daño progresivo. La residencia en injerto normalmente se da mientras el paciente con sus riñones nativos, o sea, los riñones que tenía antes, han llegado a una injuria o una insuficiencia renal terminal muy rápida, así muy severo el cuadro, tanto que no ha tenido contención. Ahí es donde enmarca que haya pues un factor de riesgo mayor para perder sus riñones cuando se ha trasplantado. Acá siempre vamos a la cabeza como antiproteinúricos tomar los Licasiara. ¿Ya? Normalmente usamos lo que es el tratamiento de corticosteroides, responde, y últimamente, aunque no necesariamente se habla en la focal segmentaria, pero ya hay estudios de patologías en las cuales se usa corticoterapia. Se ha observado que los pacientes que usan corticoterapia más prolongadamente, aunque no hayan tenido respuesta óptima, o sea, hayan tenido respuesta parcial, tienen menor riesgo de muerte o tienen menor riesgo de pérdida de órgano en el tiempo. Imagínense, o sea, hasta eso. Antes pues a los pacientes le das respuesta, no respuesta, y ahí cambias, respuesta, no respuesta, pero algunos pacientes pues no todos son cumplidos, ¿eh? Hay pacientes que toman su inmunosupresión, ellos no saben de proteinuria, no saben nada de esto, ¿no es cierto? Entonces lo único que me han dejado y abandonan a su médico y siguen con el mismo tratamiento. En ellos se ha observado pues que sobreviven más que los que en cierto grado han abandonado, ¿eh? Han abandonado, pues sobreviven menos, mueren más rápido. Hay diferentes ensayos. El tratamiento en la focal segmentaria se enmarca en diferentes tiempos. Hay bibliografías que dicen, dale 3 meses, dale 6 meses, dale 9 meses. ¿Ya? El promedio es 6, ¿ya? Y de este promedio de 6 meses, nosotros, como les decía, así como el cambio mínimo, tenemos que ponernos a pensar. ¿En qué momento se dijo que hay que ver la respuesta? 8 semanas, ¿eh? De 8 semanas, algunos dicen hasta 12 semanas. Entonces, el periodo óptimo para tener una buena respuesta es del segundo mes al tercer mes. Por lo menos que tenga negativo la proteinuria, uno dice ya, estoy en un éxito, ¿eh? Aunque se ha observado que hay pacientes que a las 48 horas negativizan la proteinuria. O sea, lo que tenían 3000, a las 72 horas prácticamente tienen menos de 500, menos de 150. En ellos hay mayor éxito en los que hacen una remisión más rápida frente a los corticosteroides que aquellos que hacen una remisión más larvada, más lenta. Eso también tenemos que observar nosotros en los pacientes. ¿Por qué? Porque es interesante ver pues, cómo va a ser probablemente el pronóstico de riñón y el manejo a corto plazo, a diferencia de algunos que tienen pues, lesiones, más que lesiones, tienen una evolución tórpida en el tiempo. Tomar en consideración que acá, dentro de lo que es el tratamiento, la ciclosporina es la que mejor ha demostrado respuesta a esta patología. Acá dice, las formas hereditarias no responden al tratamiento. Eso es relativo. Ustedes dirán, ¿por qué es relativo? Hay estudios en los cuales ha habido síndrome nefrótico congénito, o sea, con lesión de esta nefrina, porcina, proteínas de anclaje X y Z, y ha habido respuesta.
O sea, dicen, ¡ay, qué raro! Le falta la nefrina y bueno, pero ¿qué hacemos? Le daremos pues inmunosupresores, ¿no? Y de los cuales los biológicos, tratamientos biológicos, han revertido la patología. Entonces no es tan cierto esto, de que las formas hereditarias no responden. Hay algunas, no todas, que responden. Llegar hasta ese nivel de entender la naturaleza humana o la naturaleza de la enfermedad, todavía no se llega hasta ese nivel. Se describen diferentes estudios, reportes, pues, sí, trátale, pues ya no tienes nada más, trátale pues con tratamiento biológico y vemos cómo va. Pero sí, lo bueno es que ya hay guías de práctica, que ya refuerzan con estudios que este tratamiento sí pueda darse. Lógico que estoy hablando pues de gama alta, tratamiento de gama alta, biológico, no te estoy hablando pues de gama baja, que son el primer, segundo escalón de los supresores. Lógico que con ellos nunca ha habido respuesta en situaciones complejas, como es en las hereditarias. Acá tenemos un ejemplo, nefropatía asociada a VIH, tiene algunas peculiaridades que hemos dicho tipo colapsante, ¿no es cierto? Colapsante. Y acá su evolución es aguda, rápida, y progresa rápidamente en insuficiencia renal terminal. Acá se describe que la población que más ha sido afectada es en negros. Acá, como es evidentemente secundaria, ¿cuál es el tratamiento? Trata pues el ¿qué? Trata el VIH, pues, simple. Como la diabetes, doctor, tengo nefropatía diabética, pues, controla tu diabetes, tu asunto. Y aún así no va. Una diferencia para que más o menos se enfoquen, ya, cambios mínimos a cualquier edad, especialmente niños, la focal sanitaria a cualquier edad, pero especialmente adultos. Acá en cambios mínimos es una disfunción, en cambio en la focal sanitaria es una lesión. En cambios mínimos puede cursar brotes, brota, se recupera, brota, se recupera, pero en la focal sanitaria ya siempre va a ser una evolución progresiva al daño terminal. En cambios mínimos responde corticosteroides. Acá en focal suele ser a veces resistente a corticosteroides. Por eso es que utilizamos otros inmunosupresores. ¿Ya? Evolución a cambios mínimos a GEPS. Siempre se pregunta, ¿puede evolucionar en cambios mínimos a GEPS? No, no es que evolucione, es que siempre fue GEPS. Entonces, lo tomaste como cambios mínimos, tiene corticoresistencia, le haces biopsia, al final es una GEPS. No es que fue un cambios mínimos al inicio y después, no, sino siempre fue un GEPS. ¿Por qué? Porque ya había resistencia. Y bueno, la biopsia te permite definir eso. ¿Es posible que en los estadios iniciales haya poca alteración o lesión? Sí, hay poca lesión o alteración. En algunos casos, cuando ya se ve en la biopsia, se ve que hay una esclerosis así pequeñita, en uno que otro glomérulo. Y si tienes esa lesión pequeñita en tus glómerulos yuxtamedulares, te confirma así directo el diagnóstico. Ahí sí das inmunosupresión. ¿Por qué? Porque ya lo catalogan como primario. Ahora, la membranosa. La membranosa pues es otro nivel. En la membranosa, como podrán ustedes observar en la imagen, pues ya más extenso. Y si ustedes se acuerdan, cuando hemos visto el gráfico de lo que es el glomérulo, prácticamente pues la membrana basal recorre todo el glomérulo. Y es más, recorre todos los ejes capilares. Es general. Acá, para que, bueno, creo que no les he dicho esto. Acá no les he explicado más o menos cómo. Es simple, miren, esta es una luz capilar, ¿no es cierto? Dentro de la luz capilar, ¿qué cosa hay? Células endoteliales. Dentro es endotelial. ¿Fuera qué es? Membrana. ¿No? ¿Dónde no? ¿Fuera qué es? Podocito. Células epiteliales. ¿Y internamente qué es? Mesangial. Mesangial. Y la relación de este espacio, pues es la membrana basal, lo que está membrana. Porque por fuera de la membrana basal, ¿quién está? Células epiteliales, los podocitos. Y por dentro, Mesangial. no, Endoteliales. endoteliales, ¿no es cierto? Acá tenemos que definir que los depósitos subepiteliales debajo de los poros. La epidemiología
habitualmente se observa como un síndrome nefrótico, más que todo del adulto. En general puede ocurrir a cualquier edad. Mientras más edad tienes, se relaciona a neoplasias. ¿Ya? Acá lo que tenemos que nosotros definir que en algunas patologías, por ejemplo, vamos a ver la formación de estos depósitos habitualmente por algunos antígenos, por ejemplo, en la hepatitis B. ¿Ya? Acá en la hepatitis B se puede generar esta enfermedad. Otros son antígenos tumorales. Y si tiene más de 60, pues esta nefropatía es secundaria membranosa. Antígenos endógenos también. Endógenos, o sea, que nosotros mismos generamos. Algunos fármacos, el captopril también está ahí, aunque es un poco difícil definir realmente si fue por captopril o no. Hay que pasar por todos los estudios inmunológicos, así como por metales pesados, como el oro. Y acá antes se observaba pues, en los pacientes que tenían artritis reumatoide porque se usaban las sales de oro. Entonces, su patogenia es que observemos nosotros los inmunocomplejos a nivel subepitelial, con, lógicamente, lesión del povocito y algo que ya debemos de acostumbrarnos a una activación del complemento. Acá ya es como un intermedio ya, como quien quiere pasar a las proliferativas. Porque en las proliferativas todo está registrado. Ahí sí, el complemento, vamos a hablar que hay glomerulopatías dependientes de complemento y no dependientes de complemento. Es una subclasificación que se hace, así como en las histopatológicas, focal semitaria, membranosa, pero acá también se hacen diferencias. También dentro del complemento, si hace hipocomplementemia o no hace hipocomplementemia. Y si hace hipocomplementemia, ¿de cuál de las tres vías es? ¿Qué vías hay en el complemento? Vía clásica, vía alterna y vía de las legítimas. O sea, se clasifica también así en las glomerulopatías. ¿Cuál de los tres afecta? Cuando afecta a uno u otro, ya estamos hablando de otro tipo de patología. Acá, estos inmunocomplejos pueden permanecer años, dice. ¿Están en qué? Englobados en la membrana basal. ¿Y qué generan? Esta proteinuria persistente. ¿Ok? La etiopatogenia, específicamente, antígenos contra el receptor de fosfolipasa 2. El PLA2R. El PLA2R ya, antes no se sabía cómo podías definir tú una membranosa primaria, pero gracias a este antígeno nosotros podemos definir que un 70-80% de diagnóstico en las primarias. Las primarias también son llamadas idiopáticas. Tú pides antígeno contra PLA2R, lo mandas al laboratorio, cuesta 1.300 soles, lo mandan a España, y si sale positivo, primaria, confirmada. ¿Ok? Hay otros, acá habitualmente pues hay otro tipo de antígenos que nosotros podemos definir para que podamos nosotros diagnosticar, pero lo más importante es que esta determinación pues nos da un diagnóstico un poco más exquisito, en el sentido de que se da cuenta que las secundarias son un poco más complejas, o sea, acá tienes o es primaria o es cáncer. Así es, ¿qué ruegas que sea primaria? Sí, pues porque por lo menos la primaria tiene el chance entre cambios mínimos, el chance entre glomerulosclerosis y membranosa, el chance de tratamiento es menor en la membranosa. En ese orden va, es menor, pero por lo menos hay chance. En cambio, en el otro factor neoplásico tienes primeramente que detectar dónde está, si hay metástasis, no hay metástasis. Acá vemos a nivel superepitelial, vemos los pedicelos de cuarta generación. Así es como se ve pues, el povocito. Como prácticamente empieza a llevar sus pedicelos para poder cubrir todo lo que es la membrana basal. O sea, a este nivel es donde se generan los depósitos. Miren, ¿dónde está la membrana basal acá? Entre el endotelio Ahí, los espacios. ¿okay? Este engrosamiento, si ustedes se dan cuenta, porque hemos dicho que envuelve lo que es el capilar. Lo envuelve el 100%.
Pregunta, ¿eh? Vamos a ver, sí. ¿Sí, seguro? Yo no filtraría. ¿Ya? Debido este engrosamiento, pues, en cierto grado se presenta primeramente como espículas, ¿ya? Y después, estas espículas, acá podríamos ver, acá hay espículas. Pues en granitos. Igual. Igual, ¿ya? Porque esos depósitos empiezan a acumularse, se conglomeran y después forman finalmente en su último estadio una banda. Cuando forman la banda, pues ya es más difícil del manejo, lógicamente va a haber mayor refractariedad. Y en inmunofluorescencia lo característico en la membranosa es que haya, sea positivo la inmunofluorescencia de IgG y C3. En todos los números, y solo ver un número basta para el diagnóstico. Para no estar en el grupo, ¿hay alguien del grupo 1? No, esto tiene que ver con su caso clínico. ¿Ya? Entonces, habitualmente, la adquisición que se realiza para definir bien lo que es la membrana basal es la adquisición de plata. Eso resalta lo que es la membrana basal. Cada tinción es específico de lo que ustedes habrán hecho en lo que es laboratorio clínico, no, laboratorio clínico. Histología. Claro, histología 12. Ah, sí, pero Sí. ¿sí? ¿Chiquero? De hecho, hace 6 años con el doctor. Claro, hacen tinciones, está bien. Sí. Acá, por ejemplo, en la fluorescencia se observa el IgG, una membrana basal, diagnóstico ya definido. Esto ya es una microscopía electrónica. ¿Ya? Acá vamos a ver pues estos depósitos. Característicamente son más densos, ¿no es cierto?, que la membrana basal normal. Son acúmulos. Estos son de los estadios que les llamaba. En el estadio 1 hay depósitos de inmunocomplejos, ¿ya?, en la membrana basal. Acá podemos ver IgG y depósito de C3. ¿Ya? Estadio 2 ya hay espículas, ya son acúmulos, como espinas. Y IgG detectado en membrana basal. Estadio 3 ya son puentes, ya se unen estos espículas, ya se empiezan a unir. ¿Ya? Y finalmente el estadio 4, que ya tiene un grosor un poco más evidente, con inmunocomplejos atrapados. La clínica, igual, síndrome nefrótico. Como siempre, la proteinuria puede ser asintomática. Acá sí se relaciona un poco más a microhematuria, a insuficiencia renal y hipertensión. El diagnóstico siempre va a ser biopsia. La etiología es variable, como les decía, los virus están ahí. Puede haber enfermedades como el DES también asociado, porque el tipo 4 de la nefropatía membranosa es de tipo membrana. Digo, el tipo 4 de globulopatía lúpica es membranosa. Entonces ahí se puede observar eso. Acá igual, cuando hay neoplasia, miren, ¿dónde buscamos? Colon, estómago, pulmón, o sea, hay que definir bien dónde están. El pronóstico es variable. Miren, 30% remite. ¿Qué remite? O sea, espontáneamente. Es más, la norma técnica o la guía de práctica clínica dice, ok, ya tienes tu paciente con proteinuria de 10, 15, 20. Queremos, dale por favor antiproteinúricos, dale una calidad de vida, obsérvalo, cómo va en el tiempo, a que remita. 30%. Son unos suertudos, ¿ya? Y en algunos casos se mantiene en el tiempo, pero finalmente hay un grupo que progresa en insuficiencia renal terminal. ¿Qué factores de mal pronóstico tiene? Hipertensión. Todos lo que da. Todo lo que da un síndrome nefrótico, pero con una progresión más marcada. Ya, con daño del sistema renina, hipertensión, esclerosis, daño específico de la función con una enfermedad renal crónica, proteinuria mantenida, igual genera esclerosis, lesión tubular intersticial aún mayor, o sea, ya no se enfoca solamente a nivel glomerular, ya genera daño a nivel tubular y en el intersticio tubular. Tratamiento. Los esteroides en cierto grado se aplican, pero
riesgo pues, sea un poco más ineficaz. Por eso es que nosotros usamos diferentes tipos de esquemas. Hay un esquema, por ejemplo, se llama el de Ponticelli, en el cual se utiliza pues, este que está acá, esquema de Ponticelli, en el cual se utiliza en meses alternos pulsos de metilprednisolona y pulsos de un agente alquilante. El agente alquilante puede ser la ciclofosfamida. Entonces, eso, por ejemplo, es un tipo de tratamiento. Y ahora pues se han perfilado tratamientos más extremos en el cual se dan ciclofosfamida más lo que son tratamientos biológicos, o sea, se dan los dos a la vez, tratando de ver una remisión en caso del paciente. Y mucho depende pues de la proteinuria, de la remisión de la proteinuria para tener un éxito. Pero habitualmente son los que menos responden. Por ejemplo, acá dice, tanto la ciclosporina como el tacrolimus son efectivos, induciendo remisión completa o parcial en más del 70-80% de los casos. Acá, la ciclosporina y el tacrolimus, dos medicamentos inmunosupresores que son muy buenos, en cierto grado pues, puedan definir en algunos casos un tratamiento óptimo del paciente. Se describía antiguamente, ¿ya? Pero actualmente pues hay, según la evolución que hemos observado de la membranosa, mayor resistencia, mientras el estadio 4 pues sea un poco más complejo, porque el estadio 4 pues es más difícil de revertir, a diferencia de simplemente observar por inmunofluorescencia una lesión. Acá hay que tratar, el objetivo principal del tratamiento es pues, enlentecer la evolución y minimizar este daño cardiovascular. ¿Por qué? Porque la proteinuria pues, constituye un daño mayor. Me explico ya. ¿Por qué dentro de la definición de enfermedad renal crónica dice I o tasa de filtración menos de 60? Porque justamente a partir de una tasa de filtración menor a 60 se ha visto que el riesgo cardiovascular aumenta terriblemente en el paciente. El riesgo de muerte, generar daño. Entonces ese es el punto de quiebre, digamos, en cuanto a repercusión de mayor daño en un paciente enfermo renal crónico. Es donde nosotros tenemos que actuar para que tenga menor riesgo de generar daño a otros órganos. Tratamiento igual antiproteinúricos, claro, tienen menor respuesta a una focal o un cambio acá tal vez los confundan, restricción moderada de proteínas. Como es una patología que lleva a daño renal un poco más exhaustivo, se dice que habitualmente tienes proteinuria, ¿no es cierto? Te genera hipoalbuminemia. Pero hay un contexto de que, y eso ya lo hablamos antes, que el tráfico de proteínas genera lesión tubular específica. Entonces, si tú consumes más proteínas, pues va a haber mayor proteinuria. Entonces, de ahí se ha definido de que hay estadios en los cuales hay que tratar de limitar o reducir la proteinuria, también con dietas hipoproteicas, cuando ya hay lesión renal. Y en este sentido, hay que nosotros pues definir que, si bien es cierto, vamos a llegar a una hipoalbuminemia, tenemos que tratar de definir precozmente el diagnóstico para que podamos dar un tratamiento y hay un cierre pues, del filtro glomerular. Porque si no ocurriera eso, vamos a cometer dos errores. Uno, en el cual pierdes proteínas, la única forma de recuperar proteínas es por ingesta, no por formación hepática, porque el hígado pues colapsa. En ese sentido es de que se toma este tipo de recomendación. La dieta baja en proteínas, en el sentido de que hay proteinuria, va a generar mayor tráfico, mayor lesión y daño. El tratamiento de casaras, estatinas, bueno, en este caso solamente las estatinas están indicadas en adultos, no se indica estatinas en niños. Hay que considerar antiagregantes, ya les dije porque hay una que genera una lesión, una pérdida de factores y eso genera mayor estado de procoagulabilidad. Entonces acá tenemos datos diferenciales, la membranosa por ejemplo.
¿no es cierto? Entonces hemos visto esto en la membranosa, IgG granular. La proteinúria no siempre es nefrótica. Aunque diga que no siempre es nefrótica, hay estudios que dicen, si tú tienes proteinúria más de 8 gramos, es nefrótica, es membranosa. Más de 8 gramos. Y característicamente, acá en las membranosas son las que tienen más proteínas, o sea, te confirma. Aunque acá en las diapositivas dice, acá miren, la proteinúria en la de cambios es más selectiva, en la segmentaria puede ser masiva, no selectiva, y en la membranosa no siempre nefrótica. ¿En qué sentido? En que lastimosamente las membranosas, pues, como se presentan a todo nivel, puede confundir, ¿no? O sea, tú observas y tiene una proteinúria de 1.5, muy bien, no tiene rango nefrótico, pero hemos observado que las membranosas también son secundarias. ¿Qué te advierte más? Que puedan ser secundarias cuando no cumplen lo que es un síndrome nefrótico. Y lastimosamente son tan más atípicas porque a veces se relacionan a hematuria o a hipertensión. Pues ya estamos hablando del síndrome nefrítico. Entonces, es ese típico síndrome nefrótico que no es síndrome nefrótico, que no parece, que no es puro. Es impuro. Es el síndrome nefrótico. Ese es la membranosa, para que me entiendan. Es aquel que no tiene rango nefrótico. Hoy, ¿por qué hay hematuria? Si se supone que estamos ya con hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, puede tener proteinuria mayor o menor, y sin embargo tiene hipertensión y tiene hematuria. Ahí ya sospecha, parece membranosa, Nefrótico no puro. ¿me entiendes? Y para colmo en adulto, ¿no? En adulto. La respuesta a esteroides, fíjense que acá pues casi nada, no hay buena respuesta. La evolución Buena, mala. espontánea, ese tipo de espontánea, Ay, nunca la he entendido porque realmente nunca he visto una membranosa que me haya sido espontánea, créanme. Todas mis membranosas siempre han sido un desastre. Trombosis, más trombosis. ¿Por qué hay más trombosis en las membranosas? En algunos casos. De factores de coagulación. Mira, hay dos factores muy importantes en la trombosis. ¿Por qué? Porque, a ver, claro, o sea, la pérdida de proteínas es más masiva, los factores son más limitantes, hay menores factores anticoagulantes. Muy bien, quedamos ahí. Vamos a ver el partido, sin centro.